Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes compartiendo nuevamente en esta semana en nuestra mesa de mentoreo. Estamos trabajando todavía el tema subiendo o pasando a un nuevo nivel de gloria y ha sido realmente toda una escuela para nosotros. En estas últimas sesiones que hemos estado compartiendo, el pastor Luis y yo, ha sido de mucha bendición personal. Queremos darle las gracias a cada uno de ustedes por poder conectarse y también gracias porque sabemos que en el tiempo en el que estamos viviendo hay tantas cosas que nos desenfocan, que fácilmente nos sacan de donde deberíamos estar. Pero gracias por tomarse el tiempo, darse la oportunidad de poder crecer en el Señor. Amén. Pastor Luis. Sí, qué bueno que podamos compartir en este tiempo. Ha sido dos enseñanzas realmente poderosas y una de las cosas que me ha gustado mucho de esta enseñanza es que también nos está haciendo algo aplicable a la situación que hay en el mundo en este tiempo, que tanto mi esposa y yo, Corey y yo, hemos podido manejarnos con principios en este tiempo y ver cómo la mano de Dios se está moviendo tan poderosamente. Así que te invito a que tengamos este tiempo, empezando con el repaso que vamos a tener de los últimos puntos de la semana pasada y comenzar con lo que nos queda de Betel y irnos a Jericó. Bueno, en realidad en la clase pasada iniciamos estudiando Betel. Hemos hablado de 4 estaciones, 4 lugares donde Eliseo necesitaba ser probado no por Dios, por Elías. Sí. Tener la convicción, Elías, de que era el tiempo para Eliseo ser comisionado a todo lo que Dios le había llamado. Y interesante, yo decía la semana pasada, Luis, que el pasaje que me llamaba tanto la atención dice que quería Dios llevarse a Elías, pero aún Eliseo estaba caminando con él, y esa frase se refiere a que todavía Eliseo estaba en un tiempo de preparación. Y hemos visto entonces a Betel como un lugar donde venimos a encontrar identidad. Pero ¿cómo es que Betel funciona para poder producir en nosotros la identidad? Porque Betel es la casa de Dios, es la casa del Padre. Claro. Y solamente en una relación con el Padre, una relación correcta con el Padre Celestial, es que nosotros podemos tener una identidad correcta para el tiempo que estamos viviendo. Y especialmente, ¿cómo es esto de importante en un tiempo donde tenemos generaciones sin identidad? Gente que, de hecho, movimientos a nivel mundial que están tratando de, vamos a decir, erradicar o borrar la historia. Y la historia representa es fundamentos de quiénes somos. Claro, nos da la base de dónde venimos y por supuesto, al saber dónde venimos nos va a permitir arreglarnos bien para saber a dónde vamos y conocernos mejor para prepararnos para lo que viene. Entonces es por eso que es tremendo esta clase de Betel, porque uno de los ataques más fuertes que hay en este tiempo es la identidad, sobre todo en los jóvenes. Por eso es que todos los movimientos que están habiendo con respecto a la identificación sexual o basarse la gente en la identidad sexual, realmente es un golpe muy fuerte a la identidad de los jóvenes que todavía están frágiles en esto. Y Betel entonces nos habla de tenemos que estar claros quiénes somos, de dónde venimos, porque si no, no vamos a poder afrontar a dónde vamos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Entonces seguimos con Betel. Estábamos hablando de 10 principios que se encontraban en Betel. Recordemos que tomamos como fundamento para establecer este punto el que Jacob se encuentra en un lugar llamado Luz, que se convierte en Betel, en casa de Dios. Ahora vamos a ver este punto. Betel produce un cambio de carácter y es interesante aquí porque Betel es el lugar donde el nombre de Jacob se cambió a Israel. Hablábamos de este punto la semana pasada, pero quería retomarlo. El pastor Juan Marcos tuvo una enseñanza muy interesante el domingo con respecto a la identidad de Jacob.
y mencionaba el problema de Jacob fue que siempre quiso ser Esaú, hasta el momento que entendió, esto es lo que yo soy, y cuando pudo reconocer quién soy, se produjo el cambio. La bendición de Dios era el cambio en el carácter de este hombre. Si dejar de ser una persona que estaba siempre queriendo ser otro y convertirse en el agente de gobierno que Dios lo había llamado a ser. Que había diseñado para que él se convirtiera. Y me gustaría que viéramos, porque no nos vamos a quedar aquí en este punto mucho, solamente lo quería retomar para dar inicio a nuestra clase de esta noche. Pero el hecho de que el punto fundamental, que a menos que nosotros podamos reconocer quiénes somos, dónde están nuestras fallas, por supuesto también cuáles son nuestras virtudes, pero poder tener un entendimiento claro de quiénes somos es lo que va a permitir a Dios trabajar en nosotros. Y esto indica que el problema que hemos tenido en la iglesia por mucho tiempo, y que tiene la gente, es que la gente no entiende o no sabe quién es, y dice ser cristiana, y yo sí creo que tienen un buen corazón, aman al Señor, han venido al Señor porque lo aman, pero no están dispuestos a tocar sus vulnerabilidades porque se sienten demasiado expuestos. Claro, Jacob nos muestra un ejemplo de esto, porque cuando sale de su casa, sale suplantando a Esaú, y eso lo marca completamente. Así es. Toda su vida. Tan es así que quería una esposa y se le entrega otra. Tiene que trabajar donde su sueldo, donde él es más estafado, y donde realmente, a pesar de que Dios le había dado una bendición y el papá le había dado una bendición, él nunca vivió en esa bendición, porque estaba no moviéndose en quién era Jacob, sino estaba moviéndose en la bendición de otro. Exacto, lo había reconocido. Bueno, quiero entonces pasar para el punto número 9, que es a partir de aquí donde queremos empezar en esta noche, y en este primer segmento vamos a terminar entonces el punto Betel para reiniciar en el segundo segmento con lo que correspondería al tercer lugar donde Eliseo tiene que ir. Recordemos que estamos hablando, o sea, nuestro tema en sí es 4 lugares por el cual nosotros debemos pasar en este momento, porque proféticamente nosotros estamos aquí. Es un tiempo de promoción, es un tiempo de nuevas asignaciones, es un tiempo donde el Señor nos ha entregado promesas, y esas promesas tienen que venir a cumplimiento para este tiempo. Pero hay cosas que tienen que ser probadas en nosotros. Las palabras que hemos dicho, así como las palabras que se nos han dado. Las cosas que hemos aprendido, la capacidad que tenemos para poder aplicar ese conocimiento. Entonces, Betel es un lugar, y este es el 9º punto, hablando con respecto a lo que es la prueba de la identidad. La prueba de la identidad no pasa a menos que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado a ser gente de pacto, de la misma forma que Él es un Dios de pacto. Por eso es que Betel es un lugar donde los pactos son reafirmados. En este caso es cuando Jacob regresa a Betel después de haber estado con su tío Labán, después de haber sido, como tú dijiste ahorita, estafado y todo eso por tantos años, haber entendido que no tenía nada para entregarle a su hijo José, que estaba naciendo, porque lo que lo lleva a entender, bueno, ¿qué es lo que yo he hecho con mi vida por los últimos 25 años? Y se encuentra que no tenía nada para entregarle a su hijo. Y él decide, después de que sabemos Dios le da la estrategia para poder prosperar y todo eso, se viene de regreso, pero eso es una palabra de Dios, y se viene de regreso y nuevamente regresa a Betel, y allí construye un memorial, un altar para el Señor. Y uno de los principios importantes aquí es el hecho, la necesidad de poder vocalizar, articular la historia espiritual, la forma que lo escribí, de nuestros memoriales, es nuestra jornada con Cristo. Es algo que tú dices, la capacidad de poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí, cuando Jacob regresa aquí, la primera vez que llega, que él le da el nombre Betel, porque se llamaba Luz y él lo pasa a ser Betel, en ese lugar él tiene un encuentro con Dios, que es impresionante, pues Dios quería cambiarle, decirle, mira, yo estoy contigo desde el principio. Y en ese momento
hace un pacto con Dios y él le dice, te voy a dar el diezmo de todo lo que yo reciba si tú estás conmigo. Y realmente Dios se mueve con él todo el tiempo. Pero Jacob necesitaba volver a Betel. Amén. Para realmente encontrarse con lo que Dios quería que él fuese. Amén. Y es allí donde su identidad empieza, donde él puede dar testimonio. Y cuando él hace el altar, donde ahora están recordando todo este tiempo, ese primer momento, y empieza a ver, le cambia, ve dos cosas. Uno que lo llama Mahanaim, que es el campamento de Dios, y le da otro nombre ahora a ese lugar y lo llama Peniel. El lugar donde he visto el rostro del Señor y me quedé vivo. Sí. Bueno, en realidad cada vez que nos encontramos con Dios nos morimos. Sí. Y resucitamos a nueva vida. Amén. La verdad es esa, morimos. Y Jacob sí murió. Jacob murió y nació Israel. Pero este es un lugar, y el punto, Luis, que es importantísimo, cómo proféticamente nosotros estamos aquí, en ese lugar. Un lugar donde nosotros necesitamos entender cómo opera Dios. Amén. Cómo está trabajando Dios y cómo nosotros sabemos cómo opera Dios. Primero necesitamos ver cómo ha trabajado Dios en nuestras vidas, cómo ha trabajado Dios en nuestras naciones en los años pasados, en el tiempo previo. Como profeta, una de las cosas que he tratado de hacer por los últimos 20 años es llevar vamos a decir así, un memo de cómo Dios se ha ido moviendo por cada año. Claro. Y quizá mucha gente, yo sé, ha sido muy bendecida con la palabra profética que yo saco anualmente, pero te voy a decir, Luis, en realidad yo soy muy bendecida guardar eso y poder, por ejemplo, en este momento profético donde necesitamos ver la tecnología de Dios del pasado para poder entender cómo está operando en este tiempo, poder ir y mirar en el pasado 2007, 2008, 2009, o sea, todos estos años y mirar a Dios hablándonos, mirar al Señor entregándonos palabras muy precisas, entonces nos permite a nosotros entender cómo hemos sido, cómo hemos llegado hasta este momento. El resultado, quiénes somos, ha sido el resultado de un trabajo de Dios en nuestras vidas por muchos años y poder entenderlo, y eso es parte de lo que está aquí. Pero ahora el nuevo tiempo, hacia dónde vamos, y poder entonces definir, porque quién soy, quién fui, me define para hacia dónde voy. Amén, claro. Y cuando tú hablas de esta nueva fase, mucha gente piensa que estamos en transición para esa nueva fase, pero eso no es cierto. Ya estamos en la nueva fase. Si muchos de ustedes ven con un lente claro, un lente mucho más claro de lo que han visto hasta ahora, vamos a entender que mucho de lo que está sucediendo en este tiempo es dirigido a anular y a cerrar la iglesia cristiana. Así es. No la iglesia del nuevo orden, no la iglesia del Papa Francisco, sino la iglesia cristiana, real. Y cuando me refiero a la iglesia cristiana, me refiero a la iglesia a gente que está moviéndose realmente en el poder de Dios dentro de cualquier denominación. Exacto. Y que pueden caminar para mostrar la gloria de Dios, pero eso no le interesa a un nuevo orden mundial, no le interesa un orden globalista, un orden que quiera exaltar a un solo gobernante que no tendría control de nadie. Ahora, fíjate que aquí en el pasaje
queremos, Luis, que yo sí creo, la verdadera iglesia de Cristo va a prevalecer. Amén. ¿Qué porcentaje es? No sé, en estos días teníamos una discusión al respecto. Yo soy de las que piensa que hay un gran remanente, que el Amén. remanente es grande, porque el Señor, aunque hace sus cosas con poca gente, sin embargo, estamos en tiempos definitivos, tiempos cruciales en el Señor, y yo creo que hay un pueblo poderoso en toda la tierra que no ha doblado ni doblará sus rodillas ante los vales del sistema. Amén. Pero a nivel de lo que es el tiempo presente, el desafío entonces es que como iglesia nosotros nos volvamos a nuestro Dios. Y por cierto que hoy, entre paréntesis, están sugiriendo un ayuno de un profeta que tú me lo compartías, ¿no? Y lo iba a poner, por cierto, para el grupo de intercesión, ya lo voy a compartir en esta semana, pero el desafío que hace de 67 días a partir de hoy hasta el primer día del año nuevo judío. 67 días exactos, y la palabra que establece es que es un periodo, estamos entrando a partir de hoy en un periodo de cambios radicales, como nunca antes, y yo creo que son los cambios radicales porque hemos venido viviendo cambios radicales. El año 2020 empezó un mundo distinto, pero yo creo que este periodo de 67 días va a marcar completamente la historia de la humanidad como nunca. Sí, y deberíamos tomar el ejercicio que se coloca, que es que cada día leamos uno de estos salmos, del Salmo 1 hasta el Salmo 67, como un canto gradual para ir recibiendo revelación, cómo operar en este tiempo. Y toda la gente que nos está escuchando, miembros de la congregación, gente que hemos mentoreado, que estamos mentoreando, gente de otras naciones, es una instrucción, y Luis y yo lo compartíamos ayer cuando leíamos esta palabra, una instrucción que realmente vale la pena. Tomar un salmo e ir viendo, o sea, ir caminando en una revelación progresiva en estos días. Ahora, el punto 10, que es el punto final con respecto a Betel, y no porque hemos terminado con Betel como la casa del Padre donde encontramos identidad, sino desde la perspectiva del tema que estamos trabajando, porque recordemos que estamos hablando de una escuela, estamos en el examen, exactamente donde vamos a ser comisionados a lo que Dios para lo cual nos diseñó. Amén. Y Betel es un lugar de sacrificios espirituales, y yo creo que aquí es donde a muchos se les está parando el serrucho. O sea, donde no pueden seguir avanzando, porque el momento tal cual lo estamos viviendo, mucha gente, los espíritus de muerte que han sido asignados sobre las naciones, han producido tal terror sobre la gente, y yo entiendo eso, porque no tienen a Cristo, pero que el terror también sea sobre muchísimo gente que se llama cristiano, ahí sí tengo yo un serio problema. Claro. Entonces, un tiempo donde estamos siendo llamados a hacer un sacrificio. Pablo lo utiliza, David lo utiliza, la frase sacrificios de alabanza. Poder traer al Señor en tiempos incómodos, en momentos difíciles, en circunstancias adversas, un sacrificio que realmente agrade al Señor. Y esto está hablando de lo que es el examen de Dios para nuestras vidas en cuanto a si queremos ser comisionados para el nuevo tiempo. Amén, claro. Cuando me gusta mucho porque esto nos lleva al pasaje que vamos a estar estudiando, Génesis 35, donde el Señor le dice a Jacob, le da la instrucción, sube a Betel. Y después en el verso 3, Jacob le da la instrucción a toda su familia. Amén. Y le dice, subamos a Betel. Amén. Subamos a Betel, dejemos de estar abajo, vamos a ir al lugar donde se puede hacer. Y allí es donde vamos a construir el altar. Allí es donde vamos a hacer el sacrificio. Amén. Que debemos hacer. Fíjate, para leerlo tal cual, dice, levantémonos y subamos a Betel. Siempre y de hecho lo tengo por ahí, el hecho de que cuando Juan termina con las 7 iglesias, el Señor le dice, ven y sube, y te mostraré, ven y sube. Entonces subir a Betel está hablando de subir a un nuevo nivel de revelación, a un nuevo nivel de gloria. Dice, y haré allí un altar al Dios que me respondió el día de mi angustia.
y la gente está en mucha angustia, la gente está muy estresada, la gente tiene serios problemas emocionales en este momento. De hecho, aún la gente que no es cristiana, los estudiosos están diciendo que, por ejemplo, se ha disparado lo que es todo violencia intrafamiliar. Tenemos en este momento un nivel altísimo de lo que es depresiones en la gente, trastornos en el sueño. Todo a causa de naciones encerradas, o sea, en un encarcelamiento. La palabra hacer que se está levantando, utilizando aquí, que está usando Jacob, tiene que ver con un hecho deliberado, tiene que ver con tener el propósito de producir algo, es trabajar de manera concienzuda. En otras palabras, estamos en un momento donde si la gente está esperando, yo voy a esperar la oportunidad. Hay gente que dice, yo voy a esperar que el tiempo sea propicio para empezar, para congregarme. Yo voy a esperar que se dé tal situación para poder hacer esto. Eso no es lo que está diciendo aquí Jacob. El Señor le dice, ve y sube a Betel. Y Él le dice a la familia, vamos y subamos a Betel. Y vamos de manera consciente, con propósito, vamos a hacer un altar, un sacrificio, un memorial que atraiga la presencia del Dios que en el día de mi angustia me respondió. Claro, y cuando hacemos eso, empieza a recibirse todos los beneficios, que justamente el Salmo 68 nos dice, levántate, oh Dios, y sean esparcidos todos sus enemigos. Y toda esta parte es impresionante porque es lo que está haciendo, y todo comienza con una decisión de subir a Betel y hacer el altar, hacer la adoración que se requiere. La decisión tiene que ser personal, no es esperar que haya un grupo que lo diga, es personal, donde yo decido, donde tú decides, vamos a movernos en lo glorioso, en lo nuevo, en lo grande que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Amén. Ahora fíjate, es importante cuando estamos hablando de movernos al lugar donde el Señor nos está llamando, y decíamos en uno de los puntos en la clase pasada, la semana pasada, que Betel no era un lugar geográfico, aunque lo estaba implicando. Claro. Porque Betel en realidad es un lugar que nosotros construimos, que edificamos. Yo soy Betel, nosotros somos Betel, nosotros como congregación somos Betel, la nación debería ser Betel, ¿verdad? O sea, la tierra es el estrado de sus pies. Estamos hablando de que construimos un lugar, edificamos un lugar. Pero la Biblia, hablando por ejemplo en Jeremías 23:29, dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Y cuando estamos hablando de Betel, que es la casa del Señor, que es la iglesia de Cristo, y la iglesia es la comunión de los santos, sabemos, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 20, que los candeleros son la iglesia. Y en el Antiguo Testamento, esa figura del candelabro o del candelero se hacía era martillo. En otras palabras, cuando nosotros estamos hablando, estamos en el punto donde es tiempo de hacer sacrificio. ¿Cuánta gente dice, yo no puedo ir, yo no voy a irme porque ya estamos casi en la hora de terminar el segmento, me voy a tomar unos minutos? No voy a congregarme porque es que en ese lugar solo me regañan, solo me llaman la atención, solo me están diciendo que debo hacerlo de esta manera. Si tú no puedes recibir los martillazos, no te llames iglesia. El que se quiere ofender, pues que se ofenda con la palabra, no se ofenda conmigo, no se ofenda con nosotros. Entonces, es a martillazos que se hace, que se edifica el altar. Sí, es interesante que el mismo Jeremías, en el capítulo 51 de Jeremías, dice que martillos me sois y armas de guerra, y por medio de ti voy a destruir reinos, voy a destruir. Entonces es un tiempo donde deberíamos nosotros reflexionar, porque estamos tomando decisiones totalmente desatinadas. Así es. Completamente inatinentes a lo que Dios está diciendo para un tiempo como este. Sobre todo, y con esto terminamos para irnos al receso, este es un momento, no se olvide usted que nos está escuchando, hermano, amado, que de verdad es una bendición que te conectes, pero no te olvides y no nos olvidemos, Luis, que estamos en un momento de prueba. Cada decisión que tomemos es una decisión que va a marcar nuestro destino, el destino de nuestra simiente. Amén. ¿Cuánto va a durar este periodo de prueba? No sé, sabemos. Pero este periodo de prueba, para algunos más largos, para algunos más cortos. Yo espero que para nosotros sea más corto. Vamos a tomarnos
tiempo de 5 minutos de receso, vaya y haga lo que necesita hacer, y regresamos con el nuevo punto de Jericó, desafiados a ir más allá de nuestras fuerzas. Amén. Ir con ustedes en esta noche. Estamos trabajando el tema de pasando un nuevo nivel de gloria. Estamos tratando los lugares por los cuales Eliseo y Elías caminaron juntos, como la escuela final o el examen final de Eliseo para poder recibir el nuevo manto. Amén. Y acabamos de terminar Betel, y decían en el segmento pasado que no lo terminamos porque no haya más nada que decir de Betel, sino porque en realidad queremos tocar tantos tópicos con respecto a esto, y sabemos que el tema es relevante para el momento que estamos viviendo. Todos nosotros que hemos sido gente que hemos amado al Señor, ustedes que nos están escuchando, que le hemos creído al Señor, que hemos luchado, que hemos perseverado en medio de las luchas, de las pruebas, hemos vivido buenos tiempos, pero estamos conscientes de que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que el Señor ha diseñado para llevarnos a otro nivel en Él de revelación. Para algunos no necesariamente va a hablar de un lugar geográfico, para otros sí. Van a haber reposicionamientos. El comisionamiento de este tiempo es impresionante, Luis, y si hay algo que a mí me emociona, y la gente que me conoce sabe que yo tiendo a quebrantarme cuando hablo de este tipo de cosas, pero hay algo que a mí me emociona, y es que desde muy joven, cuando yo empecé con hambre por Dios, que quería ser usada por el Señor, este era uno de los tiempos que yo soñaba, que sabía que iba a venir. No me imaginé que iban a pasar tantos años, pero es que madurar en el Señor nos lleva tiempo, el proceso en el Señor nos lleva tiempo. Y estamos entonces, los que hemos creído al Señor, en un momento muy importante de nuestra vida que no vamos a perder tan fácilmente. Así es. Vamos a hablar de Jericó, que es el tercer lugar donde, recordemos, hablamos de Gilgal, hablamos de Betel, ahora de Jericó. Y este es un lugar en lo que es la escuela del Señor, el examen de Dios para los que serán comisionados, donde se nos está desafiando a caminar por encima de nuestras fuerzas. Y esto es importantísimo. Quiero que leamos allí en 2 de Reyes 2:4, dice: y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. El mentor le decía: hasta aquí camino contigo. Y él le decía: aunque me empujes, aunque me saques a patadas, no te dejo, Elías. Y esto me llama mucho la atención a mí siempre, porque estamos en un momento como este, y más son las personas que dicen: yo me voy. Uno le dice: no te vayas, por favor, que el Señor tiene cosas contigo. Me voy. Y para que tú te des cuenta lo que me necesitabas. Y uno dice: Dios mío, si supiera lo que están dejando. Sí. Aquí Eliseo es todo lo contrario. Elías le decía: te vas, y él decía: no me voy, a mí no me vengas, porque yo voy a seguir caminando. Yo sigo contigo, yo sigo caminando contigo. Así es. Estamos hablando entonces de Jericó como la puerta de entrada a la tierra prometida. Quiero que veamos esto, Luis, y trata de localizar dónde estás. Ahí. El nombre de Jericó es la palabra hebrea Lariah, que significa luna. Esto es importante porque determina que uno de los problemas que tenía Jericó es que era un lugar de idolatría, de mucha idolatría. Lo voy a poner así porque perdiste lo tuyo allí. Y allí adoraban la luna. Y era conocida, Jericó era conocido en el momento de lo que estamos hablando como un lugar donde era impenetrable por los muros. Tenía unos muros muy fuertes. Entonces, el triunfo, la victoria que iba a tener Josué y el ejército de Israel tenía que depender específicamente del pacto hecho con Dios. A nivel natural, a nivel humano, no era posible penetrar aquella ciudad. Pero había una palabra que Dios le había dado. Y ahí encontramos, dice que Jericó era un lugar entonces donde ellos tenían que decidir
cumplir, creer a Dios y creer a sus promesas por encima de lo que estaba viendo. Entonces, Jericó era la puerta de entrada a la promesa, que era Canaán. Escribiendo esto esta tarde, claro, esto es algo personal. El Señor me recordó de una palabra que nos dio cuando nosotros llegamos a este país hace 27 años. Y fue cuando nos dijo que Houston era puerta de entrada. Y hoy esa palabra entró en una dimensión distinta a mi vida. Puedes verlo desde aquí, es Pastor Luis. Ya olvídate de eso que tienes ahí. Josué 6.1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Dice, nadie entraba, nadie salía. O sea, Jericó era una puerta que literalmente era un portal de bronce que tenía aquellos candados donde ni entraban ni salían. Pero estamos hablando que era la puerta de entrada, no a la ciudad, era la puerta de entrada a la promesa de Dios. A la región, al sitio. Ahora lo que estamos diciendo es, y quiero que me entiendas porque te estoy diciendo esto proféticamente, el tercer nivel de prueba en lo que estamos viviendo es que las puertas que tenemos que atravesar son puertas que son determinantes para alcanzar nuestro destino en el Señor en este tiempo. Sí, es interesante porque históricamente hablando, Israel, antes de llegar a Jericó y todo lo que pasa en Jericó, se posiciona en Gilgal, pero desde Gilgal ellos podían ver las murallas de Jericó. De Gilgal ellos tenían una visión de lo imponente de esa muralla, porque Jericó era una ciudad bastante próspera, pero Jericó se mostraba un imposible, un lugar donde parecía, para todas las estrategias que Israel había vivido hasta ese momento, algo como muy nuevo, muy difícil de ellos poder afrontar o confrontar. Y ahora estamos nosotros en algo muy parecido. Tenemos un Jericó delante de nosotros. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Cómo vamos a movernos en un tiempo como este? Y es por eso que Jericó se muestra como ese lugar donde Dios ahora nos renueva el pacto. Amén. Y caminamos. Si usted revisa bien lo que está sucediendo, todo está cerrado, todo se ve imposible. Es como que parece que nos van a volver a cerrar las iglesias, parece que nos van a todo un montón de cosas así. Pero, ¿qué es la realidad para este tiempo? La realidad para este tiempo es que como iglesia nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos que tener la estrategia de Dios para derribar los muros que se están haciendo. Y que es en todas, solamente para mencionarlo, es en varias cosas. No es solamente el temor de que vuelvan a cerrar las iglesias por el pico del coronavirus. Estamos hablando también, una noticia que salía esta mañana es que en el fin de semana 3 de las iglesias católicas más antiguas de la nación se fueron quemadas. Y se empezó una investigación porque se sabe, eso no es casualidad. Y quiero que entiendas, hermano, hermana, que están viniendo es en contra de la iglesia. O sea, la agenda global, la agenda del nuevo orden es una agenda no en contra de un político, no en contra de un presidente, entiéndelo. La agenda que está levantándose es en contra de la iglesia de Cristo. Y en este sentido, cuando estamos hablando de Jericó, que era una puerta, es una puerta de entrada a lo que es el destino profético. Hay una palabra profética que Dios le había dado a Abraham y de la cual Josué tuvo que haberla tomado, y quise escribirla. Dice aquí en Génesis 22:16, esto es el Señor cuando le está haciendo pacto con Abraham, le dice, por mí mismo he jurado. No había alguien más grande por quien jurar, eso lo encontramos en hebreo, y lo hizo por sí mismo. Dice, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo como tu único hijo. O sea, fíjate lo interesante. El pacto, Dios juró por sí mismo cuando Abraham pasó la escuela previa. Dijimos que el último punto de Betel, de estar en la casa de Dios con respecto a lo que es nuestra identidad, es que ofrecemos un sacrificio de pacto. Amén. Que reafirmamos el pacto. Aquí encontramos que Dios le dice a Abraham, yo estoy jurando por mí mismo que esto se va a cumplir. Y esto lo estoy
haciendo porque tú no rehusaste a entregarme lo único que tenía, tu único hijo, lo más amado. O sea, salir de nuestra comodidad, salir de nuestra rutina, salir de esas cuatro paredes que nos encerramos, y no estoy hablando necesariamente de la iglesia como cuerpo, estoy hablando ahora de lo que es la gente, porque hemos hablado tanto que la iglesia está en cuatro paredes y ahorita realmente la gente se encerró, que no quiere saber nada de nada. Pero volviendo aquí dice, no me rehusaste a tu hijo, y de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que están a la orilla del mar. Y aquí está la clave: tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Cuando estamos hablando de Jericó como la puerta de entrada a lo que es nuestro destino, esta es una palabra que debemos tomar. El Señor nos dice, cuando tú has sido capaz de traer el sacrificio, ¿qué es lo que más te duele? Mire, muchos de los que nos están viendo es la reputación. Muchos de los que la gente nos está escuchando, una de las cosas que yo anoche perdí el sueño, literalmente. Y una de las cosas que el Señor me traía con respecto a personas es la incapacidad que tenían para alcanzar su destino, no porque Dios no quiera, sino porque para ellos no pueden pasar por encima de lo que ellos consideran una ofensa a sí mismos. Y eso los incapacita, los inhabilita. Peor aún, otras personas que de forma manipuladora, de forma engañosa, están moviendo agendas por detrás. Y como que se apagó allí la cámara. Disculpen, pero es que como que sentí como que una luz se fue. ¿Tú no lo sentiste? No, está bien. Interesante. Ahora, poder poseer las puertas de nuestros enemigos, y eso es lo que hace Josué con el ejército de Israel. Claro. Al tener que penetrar Jericó. Fíjate, como está diciendo, Gilgal fue el primer lugar donde ellos se posicionan, pero ellos no tuvieron que pelear, no tuvieron que hacer nada, ellos simplemente pasaron el Jordán y quedaron allí. Y interesantemente, la forma en que lo recorre Jericó, estos 4 puntos, la forma en que Israel recorre estos 4 puntos para tomar la tierra prometida es un poquito diferente, pero recorre los mismos 4 lugares. Y Abraham también recorre los mismos 4 lugares. Y encontramos que estos cuatro estaciones se repiten en la vida y son ciclos en la vida para ir subiendo siempre a un nuevo nivel. Amén. Josué, cuando está allí, empieza a pedir la estrategia de Dios, donde viene la estrategia de la circuncisión, y tiene un encuentro angelical. Así es. Ese encuentro angelical nos habla de que Dios está preparando un ejército angelical alrededor de su iglesia. Amén. Para tomar posesión de los enemigos que han venido en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra de su iglesia, en contra de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y me gusta algo, y es que cuando estas cosas suceden, Dios se muestra más poderoso, Dios se muestra más glorioso. Es la evidencia que tenemos en las diferentes partes de la palabra. Y me mencionabas tú, me preguntabas hoy por uno de los textos de cuando el Señor se detuvo. Y es interesante, era porque Josué quería ganar esa batalla y no hallaba cómo, porque el día se acababa muy rápido. Y Dios se mostró más glorioso porque detuvo el tiempo. Y esto es lo que Dios está haciendo. Pareciera que no hay posibilidades para la iglesia en este tiempo, pero es el tiempo de la iglesia. Amén. Es el tiempo donde Dios va a mostrar que su iglesia va a hacer las cosas más grandes. Amén. Y más poderosas. Amén. Por eso es que estamos hablando entonces de que este lugar como la puerta de entrada en realidad era un lugar donde se estaba o se iba a desarrollar una guerra a nivel de autoridades, a nivel de potestades, a nivel de principados, porque era el lugar donde estaba el asiento idolátrico para que Canaán estuviera en las condiciones que estaba. Canaán estaba, vamos a decirla así, voy a usar esta palabra en el sentido amplio, poseída, literalmente, por una cantidad de gigantes espirituales, de perversión, de lujuria, de una cantidad de cosas horribles. Pero este lugar
lugar, Jericó, era el asiento para que estos principados se movieran en toda esa región. Entonces estamos hablando que la batalla de Jericó era esa entrada para desarraigar a las potestades espirituales que estaban usurpando lo que le pertenecía a Israel por palabra profética entregada a Abraham. Ahora, quiero avanzar un poquito porque nos queda poco tiempo, pero son 3 puntos que vamos a ver aquí y que tú y yo entre hoy y la próxima semana vamos a trabajar. Encontramos que Jericó entonces era ese lugar con un valor satánico espiritual, donde el principado estaba establecido y donde había que guerrear. Y por eso vamos a ver entonces la estrategia de guerra que el Señor les entrega. 3 cosas que vamos a ver, no sé si nos alcanzará el tiempo, que son, primero, cómo Jericó fue designada como una ciudad maldita, anatema. Segundo, cómo Jericó fue reconstruida durante el reinado de Acab. O sea, cómo nosotros sabemos que esa puerta de entrada, que tiene que ver con tu descendencia, poseerá las puertas de sus enemigos. Jericó fue apartada para Dios, anatema. Reconstruida durante el reinado de Acab, un reinado de maldad. Y tercero, un lugar con una fuerte práctica idolátrica. Vamos a trabajar esto. Si quiero simplemente hacer una mención, porque Jericó entra y Dios la aparta para él. Acuérdense que era una ciudad que, empezando con su nombre, tiene que ver con la luna, donde si desde el primer capítulo de la Biblia se habla de que la luna reina en las tinieblas. Entonces nosotros sabemos que donde todo lo que tiene que ver con la luna, todo un montón de cosas que se podrían hablar en estos momentos solo de ese hecho, está hablando de un lugar donde las tinieblas eran las que estaban siendo proclamadas y adoradas. Pero algo más impresionante de esto es que Jericó hablaba de demonios, en primer lugar, de adoración a autoridades, una guerra de autoridades, como tú me estás mencionando ahorita. No era una guerra convencional, era una guerra a un nivel tal que lo que estaba sosteniendo la ciudad eran las potestades, eran toda esa maldad que había allí, era lo que sostenía a esta ciudad fuertemente. Y por eso que Rahab, uno de sus mercados más fuertes era la prostitución, donde la perversión sexual era un problema, pero también había otro problema. Habían donde los niños, fíjate que esto es algo que la gente, el aborto se da para tratar de esconder el pecado de una pareja que hizo cosas que no debía. Antes de tiempo. En el tiempo de Rahab, un aborto era prácticamente era matar a la mamá y al hijo. Entonces, ¿qué hacían después? Porque nacía el niño, lo sacrificaban a un dios. Y ahí se crea esto. Entonces, era un sitio donde el sacrificio de niños era un común. Entonces, había un montón de perversiones dentro de la sociedad en ese lugar, que era realmente un lugar que Dios tenía que entrar, porque el único que puede tratar con el pecado sin ser contaminado es Dios. Por eso es que todo parecido con la realidad que estamos viviendo no es casualidad. Claro. Ahora fíjate, estábamos hablando entonces ese primer punto de que Jericó, ¿cómo sabemos que Jericó era el lugar de asiento satánico? Porque ahí en Josué 6:17 Dios mismo es el que dice que la ciudad era anatema, con todas las cosas que estaban en ella. Quiero ver el segundo punto, el hecho de que Jericó... Déjame agregar algo más. Josué da una maldición específica sobre esa ciudad. Cuando la termina, dice, si alguien reconstruye esta ciudad, lo va a hacer sobre su hijo. Sobre la sangre de su hijo. Sobre la sangre de su hijo mayor, y va a colocar la puerta sobre la sangre de su hijo menor. Así es. Y eso sucede exactamente. Y la ciudad queda maldita hasta el tiempo de Eliseo. De hecho, que ese es el punto de cuándo fue reconstruida esa ciudad, porque Dios dice, quedó maldita. Todo lo que había allí. Y después vamos a ver cómo Israel peca con esta situación. Pero el pasaje que tú estás mencionando justamente está allí en Primera de Reyes y dice, y tomó por mujer a Jezabel. Esto es cuando Acab empieza a reinar. Le sirvió a Baal y lo adoró.
en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. En Abirán, su primogénito, echó el cimiento. El fundamento de la ciudad le costó la vida de su primogénito. Y en Segub, su hijo postrero, su último hijo, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Josué, hijo de Nun. O sea, la palabra de Dios se cumplió muchísimos años después, y interesantísimo que es en el tiempo donde este profeta, Elías, estaba caminando, pero Eliseo está siendo comisionado. Justamente ocurre allí. Sí, entonces, y fíjense cómo sucede, porque muchos de nosotros necesitamos a veces entender, esa ciudad quedó con un problema. Una ciudad que se suponía era una ciudad donde muy rica, donde los campos eran muy fértiles, porque había un oasis y habitaba muy cerca del Jordán. Pero miren lo que pasa. Los entendidos dicen que en el tiempo de Josué, las plantas, los frutos se les caían. Empezaban a florecer, empezaban a dar, pero el fruto se iba cayendo. Entonces los higos, los dátiles, todo este tipo de cosas, porque esta ciudad se conoce como la ciudad de las palmeras. Y las palmeras de ese lugar eran dátiles. Las palmeras eran datileras. Y todo esto pasa allí, pero no estaba cuajando el fruto. Y las mujeres abortaban, tenían que irse de Jericó para poder tener hijos. Entonces era un lugar afectado por una maldición fuerte, un lugar que queda completamente maldito, desolado y sin posibilidad de crecimiento. Ahora fíjate, es interesante porque lo que estás diciendo está justamente en relación con el tercer punto, como Jericó era un lugar que tenía una práctica de idolatría muy fuerte, y lo encontramos cuando, ya estamos cerca de terminar en unos 5 minutos, Acán toma de los despojos que hay allí, y ahí lo puse en rojo, el manto babilónico, 200 ciclos de plata, y el lingote de oro de 50 ciclos. Todo esto tiene un significado espectacular, ¿verdad? Pero dice que lo tomó y lo escondió dentro de su tierra, o sea, en el centro de su tienda, y todo lo puso allí. Lo interesante es lo que ocurre, como el hecho de que una persona de Israel que estaba destinada a poseer toda Canaán, una persona los lleva a una derrota posterior. Y encontramos en Josué 7:11 que como Dios es el que define el pecado de Acán, porque no fue ni Josué ni los líderes de Israel quienes definieron cuál fue el pecado de Acán. Acán dijo, no, yo lo que tomé fue un manto, unos lingotes de plata y unos de oro. O sea, un momentico, eso fue lo que yo hice y lo escondí. Fíjate lo que dijo Dios que era el pecado de Acán. Dijo, no Acán, sino dijo, Israel ha pecado. ¿Cuántas veces como iglesia, y esto lo hemos experimentado como congregación, estamos pagando un precio, estamos guerreando, estamos luchando, y una persona que está en posición, porque Acán no era cualquiera. No, claro. Acán era uno de los líderes de Israel. Esto es para que la gente entienda. Un líder, alguien en posicionamiento, hizo lo que no tenía que tocar, lo que estaba maldito. Y trajo sobre Israel, porque dice, Israel ha pecado, quebrantó el pacto que yo les había mandado. Este es Dios definiendo el pecado. O sea que cuando viene Dios y le dice al líder de la iglesia que está tomando lo que significa el manto babilónico de idolatría, que dice, y eso lo veíamos en la pasada, que el ser, ¿cómo es que dice Samuel a Saúl? El ser, es que me viene el obstinado es equivalente a hechicería a hechicería. El ser, entonces, hay gente, líderes que hemos tenido obstinados,
O sea, que por donde meten la cabeza se la revientan y nos producen pecado de hechicería dentro de la iglesia. Es que yo jamás he hecho nada. No, pero eres cabeza dura. Y entonces haces que la iglesia, el Señor diga, quebrantó el pacto, no tomaron de lo que estaba maldito y dice, han hurtado, han mentido y han guardado entre sus enseres. Este es Dios definiendo el pecado. Vuelvo a decir, no el líder, no los líderes. Dios definiendo lo que hizo acá. Y esto es sumamente serio. Entonces, no quiero pasar al siguiente punto. Esto es serio y vamos cerca de terminar y te voy a dar la oportunidad. Esto es serio porque este es el lugar donde es muy fácil perder lo que Dios nos ha entregado. De hecho, Acán, que era un líder prominente de la nación, él y toda su familia murió en ese lugar. Sí, mucha gente no entiende que a veces piensan que bueno, esto de la iglesia, esto yo lo puedo manejar de una u otra forma. Algunos por sus, vamos a hacerlo así, por su historial familiar, su historial de su región donde vive, su historial de patriótico, su historial de la nación de donde viene, creen que pueden controlar a Dios. Yo he conocido gente que una vez nos dijeron, es que de mi iglesia salieron tales y tales y tales y tales, por lo tanto yo tengo la autoridad de estar por encima de esto y de aquello. Y dice, pero tú estás en esta iglesia con esta visión. Y en muchos casos, Dios ha operado pero con Acán, más de lo que la gente se imagina. Y mucha gente no lo puede creer porque no, esto no es posible en este tiempo. No, Dios tiene poder para hacer las cosas esas. Ayer, hoy y siempre. Y entonces estamos en un momento donde tenemos que revisarnos, porque algunos han tomado el anatema, algunos han mentido, algunos están guardando idolatría entre sus cosas. Idolatran al marido, idolatran a los hijos, idolatran su estatus, idolatran quiénes son. Sí, y por ejemplo, en un tiempo como este, yo he conocido gente que va a los supermercados, va a comprar comida, va a lugares de reunión, va al mall porque necesita comprar cosas, va a los centros comerciales. Va a los restaurantes. Va a los restaurantes porque quiere comer sabroso. Pero cuando le dicen vaya a la iglesia, no, porque me puedo contaminar. Entonces, estamos en un lugar donde estamos guardando entre los enseres, entre nuestras cosas, lo que no debemos, la idolatría. Entonces, este es un tiempo donde hay que revisar qué ídolos hemos colocado y los estamos metiendo dentro de nosotros, dentro de nuestras cosas. Dice, debajo de nuestra tienda. Esta es la tienda. Y eso nos está impidiendo alcanzar la tierra prometida. Sí, que quiero terminar diciendo esto. Lo más terrible, vuelvo a insistir, que el pecado de Acán que definió Dios, ¿cuál era? Rompió el pacto, mintió, hurtó, y guardó entre sus enseres. No solamente hizo que Acán perdiera su destino, sino que todas sus generaciones, ellos fueron borrados. Así que él y todos ellos murieron en ese lugar apedreados. Entonces, ¿y qué es la piedra? No dijimos que la palabra de Dios, ¿verdad? Eso que extraemos de la roca, cada principio, una roca que sacamos de la roca madre, y es cuando la palabra. Entonces quiero cerrar diciendo, si tú sientes que te hemos estado apedreando últimamente, ten cuidado, no sea que seas acá que estás siendo apedreado porque tienes un problema, que de debajo de en tu casa tienes metido los ídolos. O sea, tienes el manto babilónico. El manto no es aquí no era el manto de Elías, sino es un manto babilónico. Imagínate lo que él quería. Recordemos que estamos hablando de caminar más allá de nuestras fuerzas. ¿Cuál es el manto que tú quieres? ¿Tú quieres heredar un manto que te dé prestigio, que te dé posición, o tú quieres heredar un manto que te lleve a manifestar la gloria de Dios? Y los recursos que estás moviendo. ¿Cuáles son los recursos? ¿De dónde los estás moviendo? Todo esto es muy importante. Bueno, llegamos al
al final de nuestro programa el día de hoy. Gracias, hermanos, amigos, por estar conectados con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición y esperamos también en el Señor que nos podamos ver en esta semana, el día viernes, en nuestro tiempo de comunión y el próximo martes en nuestra mesa de mentoreo. Gracias, Luis. Y bueno, quiero recordarles que este domingo a las 12 tenemos en especial, va a estar con nosotros los profetas Gabler, Marty y Katy Gabler, para que ustedes estén atentos y Amén. Los que puedan estar con nosotros, los esperamos el domingo a las 12. Amén. Bueno, Dios me lo bendiga.